Hola, en este análisis vamos a explorar los costes ocultos de la inflación. Venga, vamos a arrancar con una pregunta que, ojo, a lo mejor nos hace replantearnos lo que dábamos por hecho. A ver, ¿cuánto nos cuesta por de verdad la inflación? Porque sí, todos tenemos alguna idea en la cabeza, pero es que eso, casi siempre, es solo la punta del iceberg. Y es que la respuesta de manual, la que te enseñan en la facultad, se queda cortísima. No llega a capturar el daño de verdad, el más profundo y el que más dura que la inflación puede causar en el corazón de una economía. Para entender bien lo que se nos escapa, primero tenemos que repasar muy por encima la historia de siempre. O sea, los 4 costes que, bueno, casi todo el mundo conoce y acepta. A ver, resumiendo mucho, son estos 4. Primero, los famosos costes de suela de zapato, que básicamente significa que la inflación es un impuesto al dinero que tienes en el bolsillo y te hace gastar suela de tanto ir y venir al banco. Segundo, la redistribución de la riqueza, que es un poco el quien debe sale ganando a costa del que prestó. Tercero, los costes de menú, que es literal, lo que les cuesta a los bares y tiendas estar cambiando las etiquetas de precios todo el rato. Y por último, la distorsión de precios, que hace que los recursos pues no se usen de la forma más inteligente. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, todo muy de libro. Pero, ¿y si todo esto, que es verdad, en realidad nos distrae de los problemas más gordos? ¿Y si el daño real es mucho más sutil, más corrosivo? Para pillar esto tenemos que desmontar una metáfora muy famosa, pero que nos confunde más que otra cosa, sobre cómo entra el dinero nuevo en la economía. La teoría económica a menudo nos habla del helicóptero monetario, ¿no? Esa idea de que se reparte dinero por igual a todo el mundo. Pues la realidad no tiene nada que ver. El dinero nuevo entra por puntos muy concretos del sistema, normalmente a través de los bancos que trabajan directamente con el Banco Central. Ellos son los primerísimos en tocarlo. Y aquí está la clave de todo. Como el dinero no llega a todas partes a la vez, los que lo reciben primero se lo gastan y hacen que los precios de esas cosas suban antes que los demás. La inflación no es una marea que sube por igual, es más como una onda que se expande, y por eso sus efectos nunca jamás son neutrales. Y claro, esta falta de neutralidad nos lleva al meollo del asunto, la inflación. En el fondo, sabotea el propio lenguaje de la economía. Pensemos un momento en los precios. No son solo numeritos, son un sistema de comunicación increíble, súper complejo. Son las señales que nos dicen qué hace falta, qué escasea, dónde hay una oportunidad. Son los que coordinan a millones de productores y consumidores sin que nadie tenga que mandar nada. De hecho, cumplen 3 funciones clave. Nos ayudan a mirar al futuro y planificar. Nos ayudan a mirar al pasado con las pérdidas y las ganancias, para saber si acertamos o no. Y quizás la más importante, nos ayudan a descubrir oportunidades que estaban ahí, pero que nadie había visto. ¿Y qué hace la inflación? Pues meter ruido. Un montón de ruido en todas esas señales. Es como intentar mantener una conversación importante en medio de un concierto de rock. Se vuelve casi imposible saber si un precio sube porque la gente quiere más de algo o si es simplemente por el ruido monetario. El cálculo económico se vuelve una locura. Y esta degradación del sistema de precios es lo que provoca, como mínimo, 3 costes gigantescos que normalmente ni se mencionan. Son estos: la asignación errónea del capital, lo que podríamos llamar costes de adaptación o de supervivencia, y un cambio muy, muy peligroso, que la gente deje de mirar al mercado y empiece a mirar a la política para solucionar sus problemas. Lo primero, la mala asignación de capital. Es simple. Si las señales de precios son un caos, los empresarios se equivocan. Creen que un proyecto es una mina de oro cuando en realidad es un pozo sin fondo. Invierten, compran máquinas, contratan gente y cuando se quieren dar cuenta, el castillo de naipes se cae. Y todo ese capital, todo ese esfuerzo se ha perdido para siempre. Esto nos lleva directos al segundo coste, y esta cita del economista Axel Le Jongehout lo clava. De repente, la prioridad ya no es ser el mejor panadero o el mejor programador, la prioridad es ser el más listo jugando la partida de la inflación. Esta analogía es buenísima, de verdad. Imagina un barrio con mucha delincuencia. ¿Qué hace la gente? Pues poner alarmas, cerraduras mejores, es una respuesta totalmente racional, ¿no? Pero si lo piensas, para la sociedad en su conjunto es un despilfarro total. Todo ese dinero y esfuerzo se podría haber invertido en algo, no sé, más productivo. Bueno, pues con la inflación pasa exactamente lo mismo. Las empresas y las familias empiezan a gastar un dineral en asesores, en buscar formas de proteger su dinero. No están creando nada nuevo, solo intentando que no se lo coma la inflación. Es un esfuerzo puramente defensivo, una pérdida neta para todos.
Y ojo, que esto no es un invento. Tenemos datos. En Estados Unidos, por ejemplo, durante la gran inflación que fue de 1965 a mediados de los 80, fíjate en esto. El empleo en el sector financiero, seguros e inmobiliario saltó del 4,6% a más del 6,7% del total. Una parte de ese crecimiento sin duda refleja estos costes de adaptación. Y con esto llegamos al último coste. Y para muchos este es el más destructivo de todos a largo plazo, el trasvase de la actividad económica desde los mercados hacia la política. La lógica es aplastante. Cuando los precios ya no tienen sentido y la gente ve que el mercado da resultados caóticos, la confianza se va por el desagüe. ¿Y a quién se mira para que arregle el estropicio? Al gobierno. Se empiezan a pedir controles de precios, ayudas, subsidios, lo que sea para protegerse del caos. Este gráfico lo ilustra perfectamente. En una economía sana, con una moneda estable, la mejor forma de prosperar es sirviendo a los demás en el mercado, creando valor. Pero cuando la inflación lo desordena todo, hacer lobby en la capital para conseguir un favor, una regulación a tu medida o un subsidio se vuelve mucho más rentable. El talento y los recursos se desvían de crear riqueza a pelearse por repartirla. Este fenómeno, la búsqueda de rentas, crea un círculo vicioso terrible. Más intervención del gobierno crea más distorsiones, lo que provoca que la gente pida aún más intervención. Y lo peor es que todas esas nuevas regulaciones y organismos tienden a quedarse para siempre, mucho después de que la inflación haya bajado. Así que para ir cerrando, la idea principal es esta. El coste real, el más grave de la inflación, no es que el café te cueste más caro, es que poco a poco va erosionando, va destruyendo el mecanismo de cooperación que nos permite prosperar, va destruyendo el mercado. Y esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas a la cabeza. Si los peores efectos de la inflación son precisamente los que no se ven a simple vista, ¿somos de verdad conscientes del precio que estamos pagando cada vez que la permitimos?